late el corazón. Y cuando llega esa noche y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas. Bien. Habíamos pedido la foto de Ernestina porque lamentablemente se mató. Esa es la foto con una sonrisa, muy bien la producción y las chicas. 54 años tenía Ernestina. No éramos amigos, ni mucho menos, pero sí, claramente, por ejemplo, durante un año compartimos radio. Hace unos 5 o 6 meses con mi mujer fui al restaurante de ella y estuve charlando en la puerta media hora. La vi bien. Esto fue hoy a las 7:30 de la tarde. Cruzó la barrera. Los testigos dicen que baja en San Isidro, lo que es el tren de la costa, un tren que circula en esa barrera a baja velocidad. Ernestina murió en el acto. Me impacta la noticia porque yo tengo 50, fuimos contemporáneos, somos contemporáneos. Ella conducía Mañanas Informales cuando yo hacía M, por ejemplo. Yo en otra etapa de mi carrera, en ese momento como movilero, pero un movilero ya con muchos años de trayectoria y la verdad que me pareció siempre una gran profesional. Tuvo, y esto lo digo porque ella lo admitió, algún tipo de problema de los consumos problemáticos con el alcohol. Lo digo porque no tiene nada, no, y le costó mucho y sufrió depresión y ella lo contó. La verdad que impacta y principalmente, insisto, porque no soy amigo y hoy cuando me enteré por un amigo, me agarró como me quedé en shock porque primero por la juventud, yo creo que pudo haber tenido una carrera mucho más importante de la que tuvo. La traicionó la salud. Condujo muy bien CQC, Mañanas Informales. Muchísimo talento. Bueno, hoy el destino y esas cosas que tiene, que yo siempre digo que está escrito, la hizo cruzar esa barrera baja, según los testigos, 7:30 de la tarde, Mario. Esto fue así. Correcto. Esto ocurre a las 7:30 de la tarde, específicamente fue en el cruce de la vía férrea. Estamos hablando de la intersección de Sáenz Peña con el Cano en Martínez. Esto es Martínez, Sáenz Peña y el Cano. Correcto. Iba trasladándose... ¿Estaba sola en el vehículo? Iba sola en el vehículo. Hasta el momento la presunción es que se trasladaba hasta Tigre, porque tenía que realizar esta noche la función del divorcio del año junto a Romina Gaetani, junto a un elenco con el cual estaba trabajando durante los últimos meses, esta obra de José María Muscari. Según testigos, si bien es cierto, la barrera había bajado, también hay quienes señalan que es una barrera que constantemente ha presentado problemas. Es decir, lo más probable es que ella no haya advertido realmente que la barrera bajó. Ya a las 19:30
hay menos visibilidad, cae la noche, por lo mismo también el conductor del tren no se percata de la existencia de este vehículo, y el impacto lo recibe desde el lado del conductor. Es por eso que, lamentablemente, la muerte de Ernestina País es instantánea, según consta el parte policial. 54 años, como decías, una persona que tuvo bastante sufrimiento en la vida, no solamente las adicciones. Yo quisiera, a modo de homenaje también, hay un video que puse a disposición. Sí, después lo vamos a ver. Sí, está muy bien buscado. Un poco de la historia de ella. Era hija de un desaparecido por la dictadura de este país. Bien, vuelvo a insistir, porque yo no soy hipócrita con estas cosas, no era mi amiga, pero me golpeó cuando veo el teléfono. En un principio pensé que era fake, ¿viste? Decía, no puede ser, ¿cómo se va a matar a Ernestina? Se va a hablar mucho seguramente, nosotros acá no es el lugar para hacer referencia así, hacia esto, hacia lo otro. Encontró muy pronto la muerte, 54 años, si bien yo tengo 50, uno dice, bueno, estoy grande, somos jóvenes, tenemos mucha vida por delante y lamentablemente un tren se quedó con la vida de Ernestina. Falleció en el acto. El impacto con un tren es... Claro, como señalas, más allá de la velocidad. Sí, si bien es cierto, en ese sector no se transita con alta velocidad, el impacto obviamente es fuerte. Y las condiciones, por eso digo, si bien es cierto, el parte policial señala que presuntamente, porque todo esto está en investigación, que presuntamente la barrera había bajado, está la versión de los vecinos. Los vecinos señalan que hace mucho tiempo este sector puntualmente presentaba problemas. Y esto también hacía... Dijiste que es Sáenz Peña y... Sáenz Peña y Elcano, en Martínez. En Martínez. Y esto, como te decía, iba en dirección hacia Tigre. Y todo concuerda por la hora del accidente. Ella tenía función esta noche. Tenía función esta noche, por lo tanto es altamente probable que transitaba en dirección hacia ese compromiso. Más que nada para desestimar, porque lamentablemente, como ocurre muchas veces en este tipo de noticias, empiezan a surgir una serie de especulaciones con respecto al estado de salud de Ernestina País. Ella venía de un proceso de rehabilitación, lo había comentado, estaba bien, estaba en un buen momento, estaba haciendo lo que le gusta, incluso su posteo 7 horas antes del accidente. Ella agradecía trabajar con el equipo que está trabajando hoy en el teatro. Entonces, hablamos de realmente un accidente, probablemente no se percató de lo que estaba por pasar. No lo vio. Bueno, después especulaciones seguramente no es el lugar, no es el momento. Esto es muy reciente, pasaron apenas 3 horas. 3 horas de menos. Sí, la hora es 19:30, claro. Son las 10 y 14, bueno, menos. La verdad, una conmoción. Teníamos pensado otro programa. No, obviamente, más tarde vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela, que es... Pará que estoy... A ver, pará. Perdón, me estamos recibiendo. Chino, estoy al aire, contame. Sí, pero decime, no te están escuchando. ¿A qué chico? ¿A Mario? Sí, olvídate. Le pones un auto acá en el 22, dale. Ahora en la tanda te llamamos, listo. Chau. Perfecto, dale. Gracias. Estaba hablando con un productor de Polémica del Bar. Perfecto. Bueno, seguimos hablando de Ernestina País, una artista, como tú comentabas, completísima, donde se está desarrollando exitosamente en el mundo del teatro y previamente el pasado que ustedes conocen tan exitoso en televisión, en programas como CQC y tantos otros en los cuales... Sí, fue la primera conductora femenina en CQC. La verdad que después condujo Desayuno Americano, claro, mañanas informales. En Desayuno tuvo muchos problemas porque no estaba ella pasando un buen momento. Y era un programa muy temprano y faltaba mucho, me acuerdo. Sí, y eso... Y ahí empezamos a alertarnos un poco sobre por ahí qué le pasaba. Mire, y esto es otro aspecto importante. El proceso, te digo, yo mucho tiempo trabajé también muy de cerca
con personas que tienen centros de rehabilitación. Por lo tanto, es una realidad que de una u otra forma es cercana. El proceso de rehabilitación es lento, no es inmediato, no es instantáneo. Y esto también hace entender los distintos cambios que presentó, porque mucha gente mencionó el accidente que recientemente había protagonizado en el mes de marzo, recordemos, donde se niega a realizarse este alcotest. Claro. Sí, me acuerdo. ¿Y esto por qué ocurre? Lamentablemente, esto que involucra, y lo conversé en un momento con un abogado, me decía que cuando tú tenías que realizarte este examen, automáticamente en el parte policial citan que se presume que el resultado era positivo. No necesariamente era eso lo que estaba pasando. Muchas veces el mismo proceso de ansiedad que sufre la persona que viene saliendo de un proceso de rehabilitación te hace actuar de forma instintiva. Por eso no quiero ahondar en problemáticas que hoy no vienen al caso. Sí da la noticia. Vamos a compartir una nota que le decían hablando del papá. El recuerdo de su padre. El recuerdo de su papá desaparecido por la dictadura cívico-militar que lamentablemente llevó adelante uno de los momentos más brutales de nuestra historia con un saldo de 30.000 desaparecidos. Uno de ellos fue el papá de Federica y Ernestina. Mirá. Lo que sucedió es el final de algo que evidentemente era un clima de época. Se vivía con miedo, se vivía en un estado de enfrentamiento, nosotros, ellos. Bien, tranquila, lo volvemos a poner. Fíjate que empezaba la nota hablando del papá, contando un poco, claramente no sé si tenía algún recuerdo. Claro, y es importante porque todo esto te ayuda a entender lo difícil que fue su vida. O sea, la vida, yo creo esto no hemos dimensionado poder llegar a demostrar el talento que tenía. No, una talentosa. Y con todo este bajarle pasado el precio a de dolor. Ernestina por algún problema que pudo haber tenido. Claro. Es de muy mal gusto. Fue realmente una gran conductora. Yo su faceta como actriz no la conocí tanto porque no suelo ir tanto al teatro, pero me encantaba como conductora. Ahora si la tenemos, chiqui, la ponemos, Tranquilos. 54 años. Y bueno, nuestro recuerdo, el abrazo a la familia, me imagino su hermana. Bueno, su hermana profundamente golpeada por este hecho. De hecho, Argentina 12 suspendió el programa 11-11 que conduce Federica, la hermana de Ernestina País. Obviamente por el golpe que significa esta noticia, estamos hablando de un accidente en horas de esta tarde, 19:30. Por lo tanto, el medio de comunicación considera oportuno suspender la emisión por el día de hoy. Bien, ¿ella va todos los días al aire en la R12? 11-11 se llama el programa de... ¿Qué día? ¿Va todos los días a las 11? Entiendo que Yo la no emisión lo vi. de hoy, desconozco si Okay. todos los días. Bueno, hoy no salió el programa. Hoy no sale. Seguramente se habrá enterado Ernestina por salir al aire. Seguramente, sí. Bien. La verdad, durísimo. Es difícil estas noticias, más cuando es alguien que uno conoce. A mí me tocó, durante un año trabajamos en el grupo Extra. Este canal 22, se ve en la señal de Telecentro 301, que sigue llamándose Extra. En ese grupo trabajamos con Ernestina. Yo hacía la segunda mañana y Ernestina la primera tarde. En el medio estaba el Coco Silly, que era el director. Así que ahí también me la crucé unas cuantas veces. Y bueno, la última vez que nos vimos fue en la Puerta de Million, su restaurante, donde charlamos un poco de la profesión, de cómo estaba ella, del restaurante, de la vida. Vamos a escucharla y su recuerdo del papá. Gracias, chicas. Se dio es el final de algo que evidentemente era un clima de época. Se vivía con miedo, se vivía en un estado de enfrentamiento, nosotros, ellos. En los 70 había claramente un clima tenso, algo iba a suceder, ¿no? Cuando finalmente sucede, ahí uno empieza a entender que eso dio señales antes. Hubo mucha negación en mi familia. Mucha negación, yo creo que en principio por cuidado y después porque ya esa negación se hace rasgo de carácter. Yo creo que esa negación, que en principio puede haber sido por seguridad, después se convirtió tal vez hasta en comodidad. No quiero hablar de esto. Había tenido un pico de presión y me tenían que hacer un análisis. Y me preguntaron, ¿algún antecedente de alta presión en su familia? Y yo dije, no sé,
porque tengo un papá desaparecido desde que tengo 4 años y no sé, la verdad. Y con otras cosas que me sucedieron también. Entonces, qué importante es nuestra historia, bien contada, para resolver los problemas de hoy. Y si tengo que hacer un paralelismo entre Ernestina persona y Argentina país, te digo, si yo hubiera sabido más de mi historia, hubiera podido prevenir muchas cosas que me pasaron después. Si lo llevo al país, si nosotros olvidamos lo que nos pasó, como dice el famoso concepto, tendemos a repetirlos. Los países que no conocen su historia tienden a repetirla. Y me parece que eso es un poco hoy. Muchas de las cosas que estamos viendo ya pasaron antes. Una vez una abuela me dijo, mira, tu hermano es igual a tu papá físicamente y vos sos igual en forma de ser, ¿no? Esto de ser así explosivo y qué sé yo, qué sé cuánto. Y después digo, si me hubiera avisado un poco más. Mi papá era arquitecto, había hecho otra carrera antes, estaba ligada a la física nuclear o algo así. Yo tengo muchas formas de reconstruir la historia de mi viejo, por lo menos la de los amigos, no la militancia, porque obviamente eso era algo que no se compartía con la familia y los amigos. Pero sí saber que era amiguero, que era muy inteligente, muy brillante, un humor muy ácido, pintón, que era, digamos, que él realmente consideraba que lo que él estaba defendiendo como idea era lo que correspondía y no se le conoce ningún hecho, digamos, no sé, no hay que yo te diga detenciones o algo que me den un historial. No, mi viejo salió un día a un bar de Juan B. Justo y Santa Fe a encontrarse con una persona y no volvió más. Es algo que nunca cierra como dolor, porque primero de chiquito te sentís diferente al resto. En las otras casas hay mamá y papá, en la tuya hay mamá y hay un papá que no saben dónde está. Es un montón. Para un niño de 4 años es un montón para codificar una personalidad que no tenga ese agujero. Construí, porque así era lo que nos dijeron que teníamos que decir, que papá estaba de viaje, construí en mi cabeza la idea de que papá estaba de viaje. Había que decir eso, pero yo sabía que mi papá no iba a volver o no sabían dónde estaba porque opinaba diferente a los que estaban en el gobierno en ese momento. Y recién 2 años después, yo hice una parálisis histérica, es decir, no caminé durante días y no había ninguna situación física que lo explicara. Así que se diagnosticó como parálisis histérica y una vez que mi mamá como yo ya no caminaba, prestó mi karting, el que me había regalado mi papá, a un chico de la cuadra y ahí yo desbloqueé, me levanté, le dije, ¿me das el karting? Y le agarré a mi mamá y le dije, quiero ahora decirme qué pasó con papá. O sea que ya me lo contó 2 veces. Pero yo lo bloqueé durante años. La sensación de siempre ser distinta a todas las otras familias. En esto, en que tenía una mamá que tenía que salir a trabajar, que en mi casa no había un papá a la mesa, yo iba a las casas de los otros, estaba la mamá que cocinaba, recordemos, década del 70, ¿no? Había como mucho de la familia argentina clase media, tradicional, y yo veía las otras casas, y en las otras casas... Mira, yo miro fotos mías de esa nena y yo no hay vez que no la mire y me ponga a llorar. Porque digo, si en ese momento hubiéramos sabido, inclusive hasta de terapias, o sea, yo hoy todo lo que pude procesar, lo pude procesar gracias a meterme ahí y trabajarlo. Tal vez si yo hubiera sabido que esto era tan hondo, un agujero tan para siempre, donde no duelas, hay una cagada ahí. Porque yo nunca pude duelar a mi papá. No solo fue un golpe cívico-militar, esto es fogoneado por un montón de sectores, esto pasa ahora también, ¿no? Que fogonean un discurso, sino que además fueron unos chorros absolutos. O sea, realmente unos delincuentes, desde todo tipo de lado, desde la deuda que tomaron hasta
la poca explicación sobre los fondos que se usaron en el Mundial, hasta la cantidad de desaparecidos cuyas propiedades fueron, que se quedaron en manos de sus secuestradores. Y esto está probado, no es que no sucedió, está probado. Lo mejor que pueden tener es el ansia de conocimiento, porque cuanto más sabes, mejor te puedes defender. Te lo digo con mi historia personal. Si yo hubiera sabido algunos datos de mi historia familiar, yo probablemente hubiera podido prever mi situación de salud antes. La información es la que te salva. O sea, entenderlo, aparte es apasionante. De verdad es apasionante nuestra historia. Mi nombre es Ernestina Pais, soy, conductora, periodista, actriz gastronómica. Y el 24 de marzo de 1976, yo tenía 4 años y no sabía todo lo que iba a venir después. Hago un esfuerzo enorme para no imaginar el futuro, para construir este presente. A mí lo que más me importa es que pueda hacer hoy para que ese futuro sea mejor. Me parece, insisto, que la información, la educación, no solo nos hace más libres, como se dice, sino que además nos salva de cometer grandes errores. Como persona, imagino un futuro en el que podamos sentarnos a hablar de otra manera y que no exista este enfrentamiento y que el debate sea un debate basado en una honestidad intelectual y no en el medio que me esté sosteniendo y a quien le convenga que yo diga esto o lo otro. Yo sabía cuando esto se estaba como dividiendo en dos, que a mí me va a costar mucho seguir en esa ambivalencia, porque yo soy una libre pensadora. Entonces, yo les deseo, a las nuevas generaciones y a mi hijo propiamente, que trabaje hoy para que él, más allá de lo que pasa alrededor, se convierta en una buena persona y construya. Y no hacerse el boludo con el dolor ajeno. Para mí hay que seguir teniendo empatía con el dolor ajeno. Deseo para el futuro un país sin violencia y con mayor igualdad, obviamente. Pero para eso hay que acordarse de lo que pasó. Hacia el futuro puedo desear, hacia el pasado puedo aprender y en el presente puedo construir. Eso. Muy interesante. Lo escuchaba con atención. No podía construir el futuro. Viste, leyendo entre líneas. Y todo lo que le pasó a ella. Y una frase que las personas... me pasa en mi vida personal en cuanto a mi mujer que perdió a su papá muy joven, le costó 30 años duelarlo. Ella dijo, todavía, no sé cuándo fue en la entrevista, no lo puedo duelar. Lo que te marca un poco, seguramente, lo que puede pasar, ¿no? O lo que pudo pasarle a ella y sus conflictos personales. Es que claro, eso te hace entender todos los procesos que fue viviendo durante el paso del tiempo y los años. Cuando te quedas sin padre a los 4 años, en pleno desarrollo de una persona, esa carencia, tarde o temprano, cuando no es trabajada desde la psicología, te pasa la cuenta. Es ahí donde empiezan las dificultades, el control de los impulsos, muchas veces los límites. Pero acá no hay una responsabilidad de quien vive eso. La responsabilidad, lamentablemente, es de un entorno, sí, y también de una sociedad sociedad que no se hace cargo. Que no funcionan, ¿no? Por eso, de una sociedad que no se hace cargo y de una sociedad que no es capaz de reparar también el daño que así como lo sufrió Ernestina, lo sufrieron tantas otras personas en Argentina. Vamos a escuchar un poco, porque, insisto, hablo de esto porque ella lo cuenta en esta nota que vamos a compartir, de su problema con algunos consumos problemáticos que no necesariamente, lo de él fue lamentablemente un accidente fatal. Vamos a escuchar a Ernestina. El adicto en realidad lo que no dice lo actúa y no tiene capacidad de tolerar la frustración. El adicto, angustia, tapa, enojo, tapa. Yo digo que la angustia, la ira y la victimización son las 3 puertas del consumo.
¿En qué momento sentiste que ya no lo podías controlar? Hubo muchas señales que yo no les di pelota. Para mí el momento en el que yo ya sabía que no iba a poder sola fue cuando yo empecé a tener temblores, cuando vos ya tenés una abstinencia a corto plazo, cuando tu cuerpo te pide. Y cuando tomaba llorando, yo ya al final tomaba llorando. Me autointerné, un mes limpio y dije, listo, ya está, salgo y puedo. Y no, al mes y medio estaba el policía en la puerta de casa diciéndome adentro. Mira, yo estoy re orgullosa de mí. Lo digo en serio, Yo tuve 2 episodios de recaída en ese tiempo. Yo hoy tengo las herramientas. No quiere decir, por eso no quiero ser el ejemplo de nadie. A mí me pasó que tengo un tratamiento exitoso, se puede calificar de exitoso, pero si yo me descuido un poco, ¡pa! Bueno, ahí hablaba un poco de su vivencia con el consumo, no sé. No, y que es importante que la gente lo conozca, porque yo creo que es momento que hablemos también de las adicciones y hablemos de lo que es una enfermedad. Y tal como decía Ernestina, el adicto no es una persona que se recupera. La rehabilitación es día a día. La rehabilitación es una decisión de cada jornada. Es por eso que se habla tanto de otro día, otro paso. El adicto siempre está latente la posibilidad de recaer. Es por eso que es un doble mérito, ya que es una lucha constante. Y hay gente como Ernestina que gana en esta lucha contra las adicciones, y hay otras personas que lamentablemente cuando les falta la voluntad, cuando no se dan cuenta, porque el adicto es lo menos autocrítico que hay, es ahí cuando no logran salir adelante. Vamos a escuchar lo que decía Ernestina. El gran mentor de Ernestina Pais fue Jorge Ginsburg. Ella empieza como movilera de la Biblia y el Calefón, donde se empieza a destacar y después termina conduciendo Mañanas Informales. Yo, por estas cuestiones de la vida, competíamos yo era movilero de antes del mediodía, los 2 programas fuertes de la mañana. Cuando muere Jorge, Mañanas Informales en un tanque AM, empezó después. Cuando muere Jorge, nosotros logramos, de alguna manera, en algún momento incluso hasta superar a Mañanas Informales, que conducía Ernestina, pero igual eran 2 pesos pesados, 5 puntos cada programa, hacían la mañana. Claro. O sea que entre los 2 programas tenían más de 10 puntos de rating, era una locura. Tanto AM como el programa de Jorge primero y después de Ernestina con Gastón Recondo. Mirá lo que decía Ernestina Pais de su mentor, de Jorge Ginsburg. Jorge se divertía mucho con Federica, que estaba haciendo Perdona nuestros pecados. Escuchó que Federica tiene una hermana y dijo, quiero el teléfono. Me llamó, yo le dije, yo hago una revista de cine y yo estudié cine en la UBA. No, la tele. No, una pelotuda importante. Y me dijo, no seas prejuiciosa, pendeja. Haz una cosa, yo te quiero que hagas esto, probalo. Y si vos no querés, nadie lo va a poner al aire, o sea, probalo. Y ahí me llamó a los 15 días y me dijo, lo que hiciste es una mierda, pero me encantó. Y creo que eso de que yo me chupaba un huevo estar en la tele o no, fue lo que un poco pegó de ese momento en ese programa, que después fue un éxito. O sea, Jorge tiene la maravillosa cualidad de que es culto y popular a la vez. Es un tipo que además es un gran productor. Él quería hacer televisión que hiciera bien. Y aparte era un gran tipo. Yo lo amo con mi alma. Jorge muere el 2008, el día de mi cumpleaños. O sea, se muere el 12 de marzo del 2008. Él ya no venía a Mañanas Informales fijo y regular desde julio del año anterior. Venía a grabar algunas notas para el final del programa y se volvía a ir. Todo ese tiempo yo conducía sola. ¿Qué hice? Negué que Jorge se iba a morir. Lo negué. Para mí Jorge se iba a curar. O sea que cuando yo me enteré de la muerte, que yo me enteré en el canal porque para mí Jorge venía, no lo podía procesar, pero porque no me había preparado para esa muerte, cuando en realidad era obvio que se iba a morir. Él había armado un equipo conociendo su fragilidad de salud, que el programa no se modificara si él no estaba un día. Jorge era un tipo que amaba que los demás brillen porque era vivo aparte. Mañanas Informales había logrado que cada uno de nosotros tenga un personaje. Todos en lo que hacían son número 1, ¿entendés? Cualquiera de ellos podría tener su propio programa. No es así. Entonces me parece que eso habla de Jorge. Muy lindo el recuerdo de Ernestina para Jorge, coincido. Y bueno, uno lo vio desde el otro lado. A mí me tocó competir y en esa etapa la tele pero yo era más joven y tenía también esa exigencia de hacer cosas buenas en la calle porque enfrente teníamos a estos monstruos. Y uno se superaba también la competencia de lo que es el rating y la tele que existe, más cuando tenías programas que iban a la misma hora. En Telefe estaba M, en Canal 13 Mañanas Informales, los 2 canales más importantes de ese momento,
y era una competencia, pero era admirarlos y la verdad muy triste me pone y mi recuerdo para Ernestina, para su familia, para su hermana. Y bueno, ojalá que Ernesta encuentre la paz que indudablemente le costaba encontrar, como a todos. Yo Como a creo que todos, como sí. a todos, no hay que rasgarse las vestiduras con esto, así que, querida, que en paz descanse. Che. Bien, lamentablemente el show debe seguir, Correcto. ¿no? Recién acaba de subir la gente de redes lo que dije yo ayer de Adorni y una referencia a lo que dije la semana pasada. Yo no puedo revelar fuentes, pero si te acordás la semana pasada yo dije que el fin de semana pasado renunciaba a Adorni. Me recuerdo. La pifié por una semana, no estaba tan errado. A veces pasa. Pero viste que todo el mundo viene anunciando. Yo recién la semana pasada tenía señales claras. De que esto venía. Sí, me dicen, y esto es último momento, que Adorni en este momento, siendo las 10:36 de la noche, está en su despacho llorando, gritando. Alguien hoy escuchó, alguien en la tele escuché que dijo, yo esto no me consta, que el hermano dijo, si se cae Adorni, cae mi hermano, cae el gobierno. Bueno, el gobierno, los hermanos tomaron la decisión de echar a Adorni, mañana sería el día. Dicen que el reemplazante es Diego Santilli, que ya está. Esto está circulando hace horas. Lo que sí es concreto que Adorni está atravesando una crisis psicótica. Se le terminó se le vino la noche. Adorni va a terminar preso. Lo de hoy, indudablemente, en esta cuestión que es, ¿cómo es que se dice? De daños, el reparo de daños, no me sale ahora el control de daños. En el control de daños, gracias Mario. El gobierno tal vez pensaba que podía. Ahí mandé, chicas, una foto de Adorni que la quiero graficar porque me imagino en su despacho con esa cara de pelotudo. Gracias. No lo pueden sacar del despacho. Un tipo que no estaba preparado para la tremenda responsabilidad que le dio la gente cuando lo eligió y que le dio este grupo de delincuentes para que hagan no sé qué. Se encargó de robar todo lo que pudo. Hoy salieron más cosas. Y creo, esto no te lo puedo confirmar, Adorni se va del país. Adorni no es el chivo expiatorio de un gobierno corrupto. Quiero aclararlo porque él intentó victimizarse interponiendo a su familia. Adorni es un engranaje más de una estructura que vino al gobierno a robar. A robar. Se lo digo a los boludos, que después la red dice, no, porque Moralzoni, las pelotas. Nunca robé un sope y me tuve que fumar que un grupo de hijos de puta, un grupo de medios de hijos de puta, el grupo Olmos, me acusó de algo que no hice. Lo digo con nombre y apellido, el grupo Olmos. Marcelo Carbone, Facundo Pedrini y Raúl Olmos, que se pueden ir a la concha de su hermano. En fin, este gobierno, que calculo que debe tener algún tipo de colchón mediático en ese grupo también, entre otros, es una estructura de choreo. Y Adorni pensaba o cree que tiene la información suficiente para voltearlos. O sea, si me voy yo, nos vamos todos. Está en este momento atrincherado en su despacho. Esto es información. Estos tipos son medios impredecibles. Cuando digo estos tipos, son el presidente y la hermana.
Lo que me dicen a mí es que mañana juega Argentina, es un buen día para rajarlo. ¿Qué pasará después? Yo creo que nada. Creo que Adorni, yo digo, para mí no es un tipo inteligente porque si hubiera sido inteligente no estaría donde está. Hubiera hecho lo que hizo con más carpa, ponele si su intención era diezmar las cajas que manejó. Porque el jefe de gabinete maneja casi toda la caja chica del gobierno nacional. Es el que tiene que dar la orden, los ministros lo tienen que llevar a él para cualquier tipo de gasto. Te estoy hablando de gasto de Estado. Estamos hablando de mucha guita. En fin, mañana se va a dormir. ¿Me puedo equivocar? No creo, no creo, no. Esto, ya está el sucesor. El gobierno sabe que si, más allá de los carpetazos, de lo que se puede hablar en los medios amigos y de cuestiones que pudieron haber pasado o no, saben que Adorni es la punta del iceberg y que sí. ¿Y Adorni cuál es el tema? Este es el efecto, lo que se llama el efecto dominó. Yo no puedo decir que este es el principio del fin del gobierno, esa pelotudez que decimos, ¿viste? Una cosa es una expresión de deseo, porque después la gente la que vote por ahí cree que esto está bien. Entiendo a la gente también que vienen escuchando 20 años de relatos, algunas cuestiones más, por ahí más cercanas a una realidad, muchas grandes mentiras sobre se chorearon un PBI, hay guita escondida en la Patagonia, pocas cosas se encontraron. El ícono más gráfico fueron los bolsos de López, y a mí me gustaría que ojalá que en este país se sepa de quién era la plata de los bolsos de López, porque ese día se termina todo el relato. Ojalá que alguien se anime a decir la verdad. Más allá de esto, la información es esta que te estoy contando. Se termina Adorni y después lo que pase con Adorni, viejo, a mí no me importa. Adorni ha sido soberbio, pedante, cínico, meador, una persona de mierda, que encima se abusó de gran manera de los medios del Estado, se cagó en los jubilados, pero no, en lo personal él hablando, ninguneó a los discapacitados, mintió sobre las pensiones de discapacitados, ninguneó a Maradona en una conferencia de prensa oficial como vocero del presidente, y nos enseñó y nos dio clases de ética y moral a todos los argentinos. Y es un flor de chorro. ¿Bien? Con datos y con denuncias. Para los boludos que hablan de mí, que se tendrían que limpiar el culo y la boca para hablar de mí. Así que mañana, el lunes vemos si me equivoco, Mario, pero creo que mañana, por la información, por lo que te dicen, porque yo les quiero contar a ustedes que están del otro lado, viendo Canal 22, la información te las fuentes, vos sos las fuentes son las fuentes y te pasan la información, Mario. Vos sabés cómo es esto. Y hace mucho sentido que sea mañana, porque obviamente esto también es una derrota muy fuerte para La Libertad Avanza. Sí, claro. Por lo tanto, que esa noticia emerja el mismo día que juega la selección no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. Vos lo dijiste. Igual esta cuestión, el tema Adorni sigue siendo un tema excluyente, más allá de que intentaron poner en agenda otras cuestiones, y lo hemos visto acá con Santiago. No se puede tapar el sol con una esfera o una pelotita de tenis, chicos. Lo de este gobierno es la estafa del siglo. Este gobierno fue pensado para robar, estafar y quedarse con todo lo que puedan. Ojalá terminen todos presos,
todos, y si alguno quiere decir algo de mí, que investigue sobre mi honestidad, hijos de puta, que bastante me quisieron ensuciar, manga de delincuentes, con un grupo periodístico muy importante que encabezó una campaña durísima contra mi desprestigio, que me la metí en el orto y hoy tengo 7 laburos en 7 medios muy importantes. Pero yo no me olvido. Bien, Adorni entonces, con un pie afuera, confirmadísimo Diego Santilli, tipo que tiene mucha experiencia. En lo personal no tengo una buena relación con Diego, después en lo político no tengo una buena, no me seduce para nada. Si lo veo es un tipo con el cual me he charlado, es un político. Claro. Es un político. Pero bueno, no, estoy del otro lado, ¿no? Santilli camina por una vereda, yo camino por la otra. Pero me parece que es un buen bombero para un gobierno que todavía tiene cierto arraigo popular, porque si no sería hipócrita. O sea, yo creo que está destrozando el poder adquisitivo, que son ladrones, que son corruptos, pero bueno, todavía hay un núcleo duro que sigue sosteniendo una mentira. Básicamente eso. Así que guarden este recorte y si el lunes me equivoco, te invito a cenar al lugar más caro de Buenos Aires, Mario. Ah, perfecto. ¿Dónde sería? ¿Y a dónde comés vos? Porque con lo que comés... Cualquier lugar va a ser caro. Nunca ningún lugar es barato, Solís. Bien, me quiero meter... vamos a cerrar el programa con un informe que preparamos de Venezuela. Correcto. Pero quiero meterme con algunas imágenes, chicas, las que tengan para poner en blanco sobre negro números que son arrolladores. Mientras vamos entrando en contexto, en horas de la tarde ya la cifra estaba situada en más de 900 víctimas fatales, cifra obviamente que va a ir en aumento en el próximo catastro. También hay que comentar que se estableció que hay casi 200 personas atrapadas. ¿Esto qué quiere decir? Se ha tomado conocimiento de personas que estaban en distintas edificaciones, se desconoce si están o no con vida, pero obviamente están todos los organismos pertinentes en la búsqueda para tratar de auxiliarlos en el más corto plazo. La cifra de personas desaparecidas ya está llegando a las 50.000. Esto no significa que haya 50.000 personas bajo los escombros, tal vez no, por estar incomunicadas. ¿No? La diferencia, hay casi 200 personas que ya está confirmada que están bajo los escombros. Esto es aparte de las personas desaparecidas. ¿Cuántos muertos hay reales? Sí, las personas que están bajo los escombros no se ha establecido si están vivos o no. Bueno, pero ¿hay una cifra oficial de muertos? Está ya cercana a las 1.000 personas. Eran 984, si no me equivoco, a eso de las 8 de la noche. Obviamente esta cifra se va actualizando cada 4 horas aproximadamente. Los organismos pertinentes van señalando, pero si hablamos de casi 200 personas atrapadas, también transparentemos. Han pasado días ya de esto. ¿Han pasado cuánto? 48 horas. 48 horas. Por lo tanto, se espera hubo réplicas ayer, ¿no? Hubo réplicas hoy inclusive. Hubo una réplica esta mañana 4.1 en la madrugada que provocó el derrumbe de algunos edificios que estaban con daños y lamentablemente terminan cayendo con esto. Gracias. Y hubo otra réplica durante la tarde de 5.1. Hay mucho temor, estamos viendo imágenes de Caracas. Más adelante vamos a mostrarte un informe muy completo que armamos para el final del programa en este viernes, que en el medio, en un ratito, vamos a meternos con toda la definición del rival de Argentina, pero un viernes a la noche con mucha información. Ernestina, lamentablemente, Adorni, que está con un pie afuera, y una gran desgracia que está azotando a los hermanos venezolanos. 1.000 muertos confirmados. Insisto, lo más probable es que ya a esta hora de la noche ya sean efectivamente hasta más las de 7 de la tarde la cifra era alrededor. Era 984 a eso de las 7, 8 de la tarde. Se habla de casi 200 personas que están bajo los escombros, se desconoce si están con vida o no. Los milagros han ocurrido, hay sectores en los cuales han encontrado a docentes, a niños que están bajo los escombros y que afortunadamente
por estos Sí, misterios de la vida. Hay mucha gente atrapada con vida Claro. en los escombros. De hecho, hay un registro que podríamos buscarlo que está en el chat de producción, donde mostramos a una mujer que está entre los escombros, pero está en un sector en el cual por sus propios medios no puede salir. Claro. Y hace Pero señas. está atrapada, pero está bien físicamente. Literalmente está en algo así como una suerte de terraza que se Claro. produjo tras el derrumbe. No puede escapar, pero está esperando ser auxiliada. Y casos como ese hay muchos. Otras personas que están literalmente en cuevas dentro de los escombros y que algunos se han logrado comunicar con el exterior y en otros casos no han podido, han sido encontrados por efectivos voluntarios rescatistas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una escena Sí. de rescate. Estas escenas han sido bastante frecuentes, afortunadamente. Hay mucha gente que se logra rescatar. Pero hasta el momento, formalmente, habrían casi 200 personas atrapadas dentro de los escombros y esperemos que ojalá la mayor cantidad esté con vida. Bien, Marito, la verdad que veremos. Se espera por lo menos una ventana de 2 meses que podría haber más réplicas Más. en todo este cordón. Más. Estamos hablando de 100 días aproximadamente. Ojo, son 100 días de réplicas importantes, ¿eh? Porque las réplicas, sobre todo por la intensidad de este sismo, es probable que continúen durante mucho tiempo. Prácticamente, incluso pueden ser un año. ¿Qué es lo que pasa? Que hay cierto momento en que las réplicas son prácticamente imperceptibles. Pero réplicas de consideración podrían ocurrir durante los próximos 100 días desde el evento. Estamos hablando de más de 3 meses. Y es por eso que se está esforzando gran parte de las autoridades de Venezuela en tratar de orientar a la población cómo reaccionar ante estas réplicas. La réplica que hubo la madrugada, la que hubo durante la tarde, involucró también la caída de edificios que habían resistido los primeros terremotos. Es por eso que es tan importante tomar en cuenta cuáles son las vías de evacuación pertinentes en el caso de un sismo de consideración y cómo reaccionar ante una posible emergencia. Bien, yo me atrevo a decir que las víctimas fatales rondarán en las 5.000 personas. Sí, es muy probable. Por la magnitud, por la lentitud lógica del tamaño del sismo, no porque, por decir, no, porque Venezuela no tenía las condiciones. Cuando te pasa una cosa así, salvo que tengas, viste, es muy difícil de contener. Y las condiciones estaban, si insisto, en este momento no hay un país. Esto podría haber pasado en Estados Unidos, podría haber pasado en cualquier parte, pero por las características del sismo, que fue a tan baja profundidad, que es lo que están buscando explicación los distintos investigadores, un sismo de esas características y con esa dimensión hace que cualquier edificación corra peligro. Venezuela desde los años 60 ya contaba con la norma de construcción para este tipo de catástrofes, pero se está preparado siempre para un terremoto que tiene una profundidad de 30 kilómetros hacia arriba, Bien. no uno de 13 kilómetros. Bien, una situación difícil. También entra, no politicemos No la sé de politizar cuestión, la tragedia. porque es muy grave, ¿viste? Acá ya no importa si esto son lo otro. Digo, con respecto a nuestra postura sobre lo que pasa en Venezuela, ¿viste? Me parece que ante semejante situación lo único que tenemos que hacer es ayudar. Sí, lógico. Ayudar, comunicar, si alguien necesita una mano, lo que fuera, pero no es momento, ¿viste? Esto es una tragedia mundial. Esto es una tragedia, lo que le está pasando a los venezolanos es una tragedia. Y una tragedia que hace que el mundo también empiece a Claramente. tomar precauciones. Recordemos, está este famoso cordón de fuego del Pacífico, que involucra incluso, por ese cordón se produjo el terremoto en Japón, en tantos otros sectores. Recordemos, este cordón de fuego del Pacífico es el que provocó también este terremoto que fue el año 2010, primero en Haití y luego en Chile. Bien, Entonces, hace tomar ciertas precauciones porque esto quiere decir que otros eventos pueden ocurrir en el resto del mundo. Muy bien, Marito. Chicas, voy a hacer unos consejos. Después de la tanda ya nos metemos en el Mundial porque donación en Combate de los Pozos 1055. Ahí pueden dejar donaciones para Venezuela. Atención, porque en un ratito ya se definen los rivales del rival de Argentina. Están terminando España-Uruguay. Está terminando Cabo Verde contra Arabia Saudita y hay sorpresas, che, qué bárbaro. Pero no le quiero adelantar nada, por ahí no se los quiero spoilear.
Atención, atención, atención. Si tenés un terreno en el conurbano, te invito a que, si no tenés los papeles, no necesitas alguna actividad catastral o datos catastrales, llámalo al agrimensor, al ingeniero agrimensor Facundo de Pablo. Ahí va, gracias. Estados parcelarios, amojonamientos, mensuras. Comunicate el 11 65 21 11 93 @fdpa Grimensura. Facundo de Pablo. Mañana en el Mundial, en la mesa de los argentinos, se va a comer porque es a las 11 de la noche. Y andate mañana al súper y comprá los ravioles, las pastas de la santiagueña, los fideos, los dulces de la santiagueña y disfrutá juntándote con tus amigos y la santiagueña y mirá la selección. La Santiagueña, tapas de empanadas, pastas frescas y panificados. Más precio, calidad y buen gusto. La Santiagueña, 60 años en la mesa de los argentinos. Y si lo ves en la empresa y no tenés café, ya mismo, llamalo que te instalen mañana a Mr. Secret, la máquina expendedora de café. Mirá. Muy bien, si estás cerca de Anielo, Vaca Muerta, Uciel, empresa constructora, tiene la posibilidad de enterarte de tu proyecto. Mirá que este es el lugar más pujante del país. Proyecto inmobiliario, construcción de tu casa en seco, llave en mano, también galpones para uso comercial. Mirá. Ucial Construcciones SAS, diseño, dirección y ejecución de proyectos. Construcción tradicional y en seco. Proyecto llave en mano. Construimos tu hogar para toda tu vida. Tu proyecto, nuestra experiencia. 2996 2229 26. En Instagram, ucial.construcciones. Desde 1914, la Casa de los Insecticidas. Hace 111 años, la Casa de los Insecticidas te asesora con experiencia. Visítanos en nuestros locales en 11 y Congreso. Ofrecemos envíos a todo el país con puraire.com.ar. ¿Necesitas empresa de desinfección? Desinfectatucasa.com.ar. La Casa de los Insecticidas. Junto a vos, como nunca, igual que siempre. Si necesitas una instalación eléctrica, cableados, para baja, para alta tensión, cualquier problema, tableros, comunicate con mis amigos de Eléctrica San Diego. Transporte Horizonte, de mi amigo Claudito Lugo, que casi que te digo que Paraguay está adentro, A pesar de no jugar bien, los paraguayos se metieron de 16avos y festeja, mi amigo de Transporte Horizonte, fletes y mudanzas, contactate. Los mejores presupuestos sin cargo, por supuesto, y te digo que tienen los mejores precios del mercado. 11 50 53 24 47, Transporte Horizonte. Para cuidar tu salud y la de tus seres queridos, Kyojin no es un medicamento, es un probiótico. El único probiótico natural que contiene la bacteria beneficiosa de origen japonés Bacillus subtilis nato de G101. Pedilos en farmacias y dietéticas. Vamos a hacer una cosa, estamos pisando las 11 de la noche, estamos en vivo acá en Canal 22 y ya nos metemos después con Facundo Sánchez, periodista, colega de la red AM910, que te va a contar cómo quedó o con quién juega Argentina en 16avos. Dale. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. 1 más 1, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. InfoShow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Código Luteral con Gustavo Luteral. Entrevistas y recorrido por la vida de los mejores protagonistas. Jueves de 16 a 17 por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. La Juntada con Santiago Cuño y equipo. Un encuentro para debatir la realidad. En vivo viernes de 14 a 17 horas. Repite los domingos. Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, Bien, bueno, volvemos. Estamos en vivo acá en Canal 22, en Moranza en vivo, recordando a Ernestina, que encontró la muerte en Martínez, cruzando un paso a nivel,
con una barrera que algunos testigos dicen que funcionaba mal. Fue embestida por el tren. Falleció en el acto a los 54 años. Arrastró demonios como todos, los compartió. Tuvo una carrera extraordinaria. Se dedicó también a la gastronomía, con un lugar bárbaro como Million, el cual fue ahí la última vez que la vi, hace un tiempo, cuando fui a ver un show a su local. Voy a compartir, ella habló en su momento de la salud mental. Muchas veces pedimos a gritos una ley que realmente atienda el problema. Problema que se ha agudizado post pandemia. A ver qué decía Ernesta. Me pasaron un montón de cosas que podría haber evitado con una buena terapia. ¿Vos hacés terapia, Víctor Hugo? Nunca hiciste terapia. Un poquito. Yo empecé con la adicción, con el alcoholismo. Yo empecé con el alcoholismo forzadamente. O sea, a mí me judicializaron. Víctor Hugo me metieron en una clínica de rehabilitación el 18 de marzo del 2024 y estuve 6 meses y medio internada. Y ahí sí tenés una intensivísima actividad de grupos terapéuticos y terapias individuales. Y a mí me hizo muy bien. Yo me golpeé, fui golpeada y me golpearon y no tuve la capacidad emocional de ver cuando viene un golpe y siempre los recibía sin verlos venir. Desde muy chica, porque en mi caso ocurrió una tragedia que es la desaparición de mi padre en el año 76. Una situación que probablemente hoy, si sucediera a esa niña o a esas niñas que quedaron sin padre de esa forma tan violenta, que es tu papá se va a un bar y no vuelve más, y nadie sabe dónde está, vos lo procesás, primero lo procesás como abandono, después como vergüenza, después como ira, después como angustia. Tu autoestima baja enormemente, hay un montón de cosas que colapsan en la cabeza de un niño. Hoy agarrarías a ese niño de 4 años y automáticamente lo llevarías a terapia si le desaparece el padre de un día para el otro. En ese momento no se usaba. Creo que más que haber sido una persona más débil o más frágil puse un escudo de titanio para frenar todo el dolor y en algún momento el dolor pasa. Bien. Hablaba del dolor. A los 54 años, hoy a las 7:30 de la tarde, en el acto, al ser embestida por un tren, falleció lamentablemente Ernestina. Bueno, la quería recordar. Insisto, no soy careta, no era mi amiga, pero me impactó porque obviamente compartí eventos, algunas charlas, trabajamos en el mismo medio durante un año, conduciendo un programa cada uno en horarios importantes de una radio que funcionó muy bien, en fin. Voy a tratar de cambiar el chip en una noche con muchas noticias de las que no son buenas, pero se acaba de dar la primera gran sorpresa del Mundial en el grupo de España que le ganó 1-0, lamentablemente Uruguay, lamentablemente para mí, que en casa debe ser un velorio. Pero termina tercero Uruguay con 2 puntos, prácticamente afuera del Mundial, porque no creo que con 2 puntos le alcance para ser mejor tercero. Necesito un milagro, creo que quedó eliminado. Ahora voy a hablar con Facu Sánchez, colega de la red. Pero la gran sorpresa del Mundial, viejo, es que Cabo Verde se clasificó a 16avos como segundo y jugará ni más ni menos que contra la Argentina. ¿Quién se iba a imaginar que en 16avos de final el cruce será? Uno esperaba Argentina-Uruguay, uno esperaba Argentina-España o Argentina-Argelia, pero nunca Argentina-Cabo Verde. Avísenme si lo tengo a Facu. A ver, ¿para qué? Pero la verdad que es increíble. Increíble, ahí estamos tratando de hacer contacto. Hay un escándalo en Uruguay, pero escándalo. A Bielsa la van a colgar de la 18 de julio. Un nuevo fracaso de Bielsa en los mundiales. Dirigió 3 selecciones sudamericanas: Argentina, Chile
y Uruguay nunca pudo pasar de fase de grupo. Argentina, que del 78 esta parte pasó toda la fase de grupo, el 78 y el 82 tenían otro tipo se jugaba de otra manera, pero vamos del 86 acá. Con el único que no pasamos fase de grupo fue con este hijo de su madre. Lo inflado que está Marcelo Bielsa, que realmente parece un tipo muy complejo. Y hoy dejó afuera del Mundial Uruguay, que empató con Argelia, empató con Cabo Verde y hoy perdió por la mínima con España y quedó afuera del Mundial. La gran sorpresa del Mundial es que Cabo Verde, este equipo peninsular, son 12 islas, que no tienen ni liga profesional, es fútbol amateur, la mayoría de sus jugadores no nacieron en la isla, son descendientes caboverdianos, se habla portugués y hoy se festeja en las islas paradisíacas frente a las costas de Senegal en el Océano Atlántico. Cabo Verde, señoras y señores, acaba de dar el gran batacazo. Creo que ya escuché que lo tenemos a Facu, ya lo tengo a nuestro compañero de la red, de acá de Buen Fútbol. Facu Sánchez, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo vamos, Diego? ¿Se me escucha bien ahí? Se te escucha perfecto, loco, fuerte y claro. ¿Cómo andás, viejito? Te imagino bien, que... la verdad sorprendido. ¿Cómo? Sorprendido con lo que vi de Uruguay. Sorprendido por lo que viste. Ahora ya calculo que ya te voy a estar viendo en pantalla. Prendeme la cámara, Facu, prendeme la cámara. Ahí está, Facu, querido. Ahora sí, hermano. Bien, ¿estás en la red? ¿Estás en la radio? No, estoy breve a salir para la radio, así que estaba viendo lo que es Uruguay y España. La verdad que sorprendido, Diego. A ver, contame un poquito. El grupo terminó primero España con 7 puntos, segundo Cabo Verde con 3 puntos y tercero Uruguay con 2 puntos y Argelia. ¿Es así? Es así. A ver, terminó de la siguiente manera. Primero España con 7 puntos, ¿sí? Bien. Cabo Verde, segundo con 3. Tercero Uruguay con 2 y Arabia Saudita cuarto con 2. Vos me decís, ¿pero cómo terminó tercero Uruguay y cuarto Arabia Saudita con 2? La diferencia de gol es clave. Arabia Saudita tiene -4 y Uruguay -1. Esto determinó la posición en el grupo. Bien. Así que nada, está clasificando lo que es España y Cabo Verde. Y Uruguay, que ahora lo vamos a detallar un poco mejor, no está entrando como los mejores terceros que pueden entrar a la parte clasificatoria. Ahora, esa es la pregunta, ¿sí? Facu, mirá cámara así te vemos la cara. Que tenés una linda cara, una cara bonita. Ahí está, hermano. Escúchame. ¿Uruguay quedó eliminado o hay alguna posibilidad que clasifique como mejor tercero? A ver, yo lo entiendo eliminado. ¿Por qué? Porque Uruguay quedó con 2 puntos y todavía faltan que jueguen selecciones como Bélgica, que tienen 2 puntos. Entonces, en el caso de que lleguen a ganar, pasan a tener 5. O sea, yo ya no lo veo con chances de Uruguay. Pero si pierde Bélgica, o sea, ¿hay alguna ecuación de resultados que puede poner a Uruguay en la próxima fase o eso es ya casi una utopía? Y yo, a ver, me animo a decir que es una utopía por esto que te digo, porque falta que jueguen selecciones como Bélgica y el Congo, ¿viste? Claro. A ver, Congo con el hecho de que vamos a tener 4, tiene 1 punto y yo Uruguay queda con 2. Claro. Ya está afuera. Quedó eliminado Uruguay y yo quiero, seguramente vos, Diego, también viste el partido porque sos futbolero como nosotros. ¿Sabés qué? Te voy a contar, estoy en vivo acá. Y hoy es un día muy duro, acaba de fallecer Ernestina Pais. La verdad que hoy la noticia de Ernestina, en mi caso prioricé esa noticia para el programa, y lo que está pasando en Venezuela, más la renuncia de Adorni que está para salir. Hoy fue un programa donde la agenda de este programa, que es un canal que toca otros temas también,
le prioricé la información, que es muchísima. Pero quería destacar el fútbol porque la verdad que el rival de Argentina es Cabo Verde y esa es la gran sorpresa del Mundial, Facu. Esto no estaba en los cálculos de nadie, viejo. No, la realidad que, a ver, Cabo Verde sorprendió a muchos ya desde la primera fecha cuando empató 0-0 con España, le sacó un empate a España. Claro. Que uno, a ver, si hay que jugarlo, vos ves el fixture y decís Cabo Verde con España, pensás, España, mirás el equipo que tiene, casi caigo en lo obvio y te digo, tiene jugadores de Real Madrid y Barcelona, la realidad que de Real Madrid no llegó, pero digo, vos mirás el plantel, o los seleccionados, mejor dicho, de Cabo Verde y España y decís, España ganaba caminando la primera fecha y le sacó un empate Cabo Verde y hizo las cosas bien, después ganándole a Arabia Saudita, futbolísticamente hablando. Entonces, más que merecido, una sorpresa. ¿Qué estás en, claro, ¿Estás en un hotel alojamiento? Porque esa cortina roja, ¿estás de trampa o estás en tu casa? ¿Dónde estás, Facu? No te delates, por Dios. No te delates, no. Bueno, me parece que estás de trampa ahí, no quiero meterte en quilombo. Escuchame una cosa. Entonces, esto es viernes 3 de julio, 7 de la tarde, Argentina-Cabo Verde, confirmadísimo en Miami. Firmadísimo en Miami, Argentina-Cabo Verde, va a ser 3 de julio a las 7 de la tarde. Y bueno, yo ya tengo partidos confirmados. Dame todos los partidos confirmados de 16avos, buenísimo, dale. Vamos repasando, si querés, para que la gente vaya haciendo la agenda de los partidos, lo que Dale. se viene. Sudáfrica, Canadá. 2 selecciones. Sudáfrica-Canadá. Sorprendieron. Sudáfrica-Canadá, ya está confirmado. ¿Cuándo se juega? Dame fecha de los partidos. Porque la gente está... Hoy hablaba con mi hermano, me dice, a mi sobrino Milo no le gustaba el fútbol. Está metido con el Mundial, se enganchó. Y empieza fútbol ahora porque se enganchó con este Mundial. Está muy atractivo el Mundial para ver. Bueno, vamos despacito. El primero que les digo es Sudáfrica-Canadá. Esto se juega el domingo 28 de junio. Esto es en... O sea, pasado mañana. Sí, señor. Pasado mañana. Los Ángeles. Así que esto es el domingo 28 en Los Ángeles. Bien. A estar atentos a las 4 de la tarde, hora argentina, ¿sí? A las 4 de la tarde. Sí, señor. Bien. Domingo 28 en Los Ángeles, a las 4 de la tarde tenemos el primer partido. Sigo voy con Países Bajos, Marruecos. Vamos con Países Bajos, Marruecos. Bien. Países Bajos va el 29, ¿sí? A las 22 horas y se juega en Monterrey. En México. Perfecto. Sigamos. Si vos que después querés repasar, me decís si lo hacemos. Dame todo. Estados Unidos. Dame todos los partidos que ya están confirmados. Dame todos los 16avos. Perfecto. Estados Unidos, Bosnia. Vamos con ese. Otras 2 selecciones que a mí particularmente me sorprendieron con la clasificación, porque Bosnia también entró por lo que es la ventana. Guarda, Facu, no se te ve la cara. Mírame a la cámara, fíjate si puedes cambiar así la gente, pues si no, quedas muy de perfil. De plano un cachito, ahí vamos. Dale. Bosnia, jugamos el miércoles con Estados Unidos a las 21 horas. Bien. Bosnia, para que estén atentos. Seguimos con otro partido, Brasil-Japón. Este partido para mí es el mejor. ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Hasta ahora. Brasil-Japón lo tenemos. Brasil-Japón es en Texas, Estados Unidos, el lunes 29 a las 7 de la tarde. Uy, hermoso, hermoso, hermoso. Bien. Sí, señor. Así que yo te digo, Moranza, con unos mates a las 5 de la tarde, lunes 29, Brasil-Japón. Sí. Para mí el mejor partido que tenés. Bien, bueno, Argentina-Cabo Verde el viernes. Ecuador, al final, ¿con quién juega? Ecuador, yo todavía no lo tengo confirmado a Ecuador, yo todavía. Esto lo vamos a definir cuando se definan los partidos de hoy. Que es lo que el último turno, el de Bélgica, Irán, Nueva Zelanda y Egipto, ¿no? Claro, es el último turno. Ahora vamos a repasar, si querés, los partidos para que, que la gente los tenga en cuenta. Dame horario, ¿qué hora es? ¿A la 1 de la mañana juegan?
ya te doy todos los partidos que tenemos hoy, porque bueno, esto que terminé de decirles recién son los cruces definidos, y hoy ahora les digo los partidos que tienen. Saquen la agenda y anoten. Anotá que soy. Nos va a agarrar. Nos agarran en la red. Ahora nos agarra la radio. A mí en polémica, porque hoy estoy en vivo en polémica y después llego a la 1 a la red. Bueno, nos agarra compartido, vemos el segundo tiempo juntos. Muy bien. Así que nos agarra Egipto-Irán, Nueva Zelanda-Bélgica. Bien. ¿Sí? Eso a las 12. Después tenemos varias horas sin fútbol, aunque nunca estamos sin fútbol, siempre aparece algo. A las 6 de la tarde tenemos Croacia-Ghana, Panamá-Inglaterra. Panamá-Inglaterra. Bien. 2 partidos en simultáneo. A las 20:30 también tenemos 2 en simultáneo. Para mí, este es el partido del día. Que es Colombia-Portugal. ¡Uy, qué lindo partido! Y no quiero desmerecer, pero a esa misma hora tenemos Congo con Uzbekistán. Entonces, bueno, por eso digo... Macho Tongo. Es el partido Colombia-Portugal. Ojo con el Congo que si gana clasifica. Ojo con el Congo que si gana clasifica. Sí, escúchame, y después cierra Argentina, ya lo que sería el cierre de la fase de grupos, ¿no? El último grupo que cierra. Claro. Cierra el último grupo, que es el de Argentina, con Argelia contra Austria y Jordania contra Argentina. Bien. Así que así tenemos los grupos que van a ser del domingo. Si querés, repasamos los grupos, cómo están las situaciones. Dale. Vamos con el grupo A. Primero está México con 9 puntos. Segundo está Sudáfrica con 4. Tercero, Corea del Sur con 3. Y República Checa con 1 punto ya eliminado de lo que es el Mundial. Bien. Grupo B. Suiza primero con 7 puntos. Canadá segundo con 4. Bosnia tercero con 4. Y Qatar ya eliminado con 1 punto. Vamos al grupo C. El Bien. Brasil de Neymar y Ancelotti con 7 puntos. Marruecos también con 7 puntos. Vuelvo a remarcar lo mismo, la diferencia de goles clave. Está primero Brasil porque tiene más 6, Marruecos más 3. Escocia tercero con 3, Haití con 0. Acá tenemos la primera selección sin 1 punto en el Mundial. Que no, igual no desentonó Haití, ¿no? Si bien porque tuvo un partido casi... No le cobró un penal con Escocia que podría haberle dado el empate. No tuvo un mal desempeño en la Copa del Mundo Haití, ¿eh? Más allá de Brasil. No jugó para nada mal Haití, pero bueno, le tocó también la realidad, un grupo difícil. Recordemos que Marruecos en el Mundial pasado llegó a instancias finales. Brasil siempre es un equipo de peso y bueno, que por ahí estaba un poco más a la par de lo que es Haití, es Escocia. Pero igualmente le tocó un grupo difícil y así todo mostró un buen fútbol la selección de Haití, así que bueno, nada. Bien. Digna participación al menos para... Bien, dame el resto, que si no no vas a llegar tarde a la radio. Vamos. Estados Unidos con 6, primero Australia segundo con 4, tercero Paraguay con 4, Turquía último con 3. Paraguay que hoy con este resultado ya prácticamente se meten en 16avos, pues ya en el grupo con 3 puntos el segundo, ya hoy clasificó Paraguay. Sí, señor. De los sudamericanos, el único que quedó afuera es Uruguay. No, una locura. Lo Uruguay no tiene precedente, entonces, Facu querido, no tiene precedente. Una vergüenza lo de Bielsa una vez más. Pero la declaración de Bielsa, no sé si tuviste la oportunidad de escucharla. No, ¿qué dijo? Después cuando le preguntaron por qué lo sacaste a Valverde y pusiste a Viñas, que es el 9 de Uruguay, dijo porque quería un hombre más de peso en el área que cree juego. A ver, está bien, son decisiones. Yo estoy acá y Bielsa está dirigiendo Uruguay, pero para mí crea mucho más juego. Una vergüenza. Una vergüenza todo. Decisiones, Diego, pero digo, no sé, a mí la declaración me hizo ruido. También es fácil que con el resultado del lunes todos hablamos, ¿no? Pero esto, Facu, dale, correme con los grupos. Te voy a tener más seguido, para lo que nos queda en el Mundial, algunas con el tema estadística, sos el número 1, dale. Dale, perfecto. Vamos con el grupo E, Alemania con 6 puntos, segundo Costa de Marfil con 6, tercero Ecuador con 4 y Curazao con 1. Bien. Este es el grupo E. Bien. F, Países Bajos
Holanda, no sé cómo le decís vos. Para mí es Países Bajos. Yo casi no los nombro. 7 puntos. Sí. Bueno, estamos complicados ahí. Segundo, Japón. Después de Argentina, mi selección elegida, Japón. Me encanta Japón. Bien. El estilo de juego de Japón. A mí no me gustan los japoneses. Se levantan los papelitos cuando termina el partido. No me gustan. ¿Qué más? Tercero, Suecia. Bien. Con 4 puntos. Acá tenemos segunda selección con 0 puntos. Túnez, que echó al técnico en el medio del Mundial, la verdad. Bueno, bochornoso lo de Túnez. Túnez para mí fue la peor selección del Mundial. Por escándalo. Bochornoso. Grupo G, Egipto primero con 4, Irán segundo con 2, Bélgica segundo con 2 y Nueva Zelanda con 1. Otro grupo se define en un ratito. En un ratito, así que a estar atentos. Grupo H, el que tuvimos recién, España primero con 7 puntos, segundo Cabo Verde con 3, Uruguay tercero con 2, Arabia Saudita con 2 puntos también cuarto, eliminados los 2. Grupo I, Francia, bueno, no tuvo problemas, ganó los 3 partidos, cosa que entiendo que Argentina va a hacer lo mismo, tiene 9 puntos, Noruega tiene 6, Senegal tercero con 3, Irán cuarto. Bueno, hoy con Noruega 0 presentó puntos. un equipo casi alternativo. Igual lo que juega Francia, mamita. Dios mío. Dembélé, Mbappé, se lo ganó. No, una locura. Bien. Vos sabés que yo siento, Diego, que si estaba Haaland era diferente la cosa. Sí, yo también. Era mucho más pero bueno, parejo. lo cuidó. Claramente lo cuidó. Bien, querido, ¿me quedó alguno pendiente? El grupo nuestro, Argentina primero con 6, segundo Austria con 3, Argelia con 3, Jordania con 0, grupo K, Colombia primero con 6 puntos, Portugal segundo con 4, Congo con 1, Uzbekistán con 0 y el grupo L para cerrar nos quedó Inglaterra primero con 4 puntos, Ghana segundo también con 4 puntos, Croacia con 3 y Panamá con 0. Bueno, también esos grupos se definen ya mañana porque el domingo empiezan los 16avos. Facu, querido, un placer tenerte acá en el 22, ¿eh? Un placer para mí estar con vos, Diego, y bueno, cuando lo dispongas estaremos de vuelta. Más que feliz de compartir aire con vos. Muy amable, querido. Un abrazo enorme. Escúchenme una cosa. Lo de Uruguay, uy, qué quilombo en Uruguay, por el amor de Jesús. Bien, nos vamos a ir a la tanda. Quiero compartir esta nota de Ernestina hablando de su papá desaparecido en la nefasta dictadura militar, para irnos a la tanda. Y después de la tanda les armé con la producción un informe muy completo sobre lo que está pasando en Venezuela para cerrar el programa. La verdad, un día muy triste para el medio porque falleció una persona que yo respetaba muchísimo profesionalmente. Las cuestiones de su vida privada y los problemas que pudo haber tenido son problemas que todos podemos tener. Todos. Ernestina, te recuerdo con esta nota que de todas las que hoy vi mucho tuyo, creo que si estuvieras viendo esto estarías de acuerdo conmigo. Y cuando volvemos a la tanda nos metemos con Venezuela y el informe que le preparamos. Vamos con la Ernestina, tanda y Venezuela. Gracias. Lo que sucedió es el final de algo que evidentemente era un clima de época. Se vivía con miedo. Se vivía en un estado de enfrentamiento, nosotros, ellos. En los 70 había claramente un clima tenso, algo iba a suceder, ¿no? Cuando finalmente sucede, ahí uno empieza a entender que eso dio señales antes. Hubo mucha negación en mi familia. Mucha negación, yo creo que en principio por cuidado y después porque ya esa negación se hace rasgo de carácter. Yo creo que esa negación, que en principio puede haber sido por seguridad, después se convirtió tal vez hasta en comodidad. No quiero hablar de esto. Había tenido un pico de presión y me tenían que hacer un análisis. Y me preguntaron, ¿algún antecedente de alta presión en su familia? Y yo dije, no sé, porque tengo un papá desaparecido desde que tengo 4 años y no sé, la verdad. Y con otras cosas que me sucedieron también. Entonces, qué importante es nuestra historia, bien contada, para resolver los problemas de hoy. Y si tengo que hacer un paralelismo entre Ernestina persona y Argentina país, te digo, si yo hubiera sabido más de mi historia, hubiera podido prevenir muchas cosas que me pasaron después. Si lo llevo al país,
Si nosotros olvidamos lo que nos pasó, como dice el famoso concepto, tendemos a repetirlos. Los países que no conocen su historia tienden a repetirla. Y me parece que eso es un poco... Hoy, muchas de las cosas que estamos viendo ya pasaron antes. Una vez una abuela me dijo, mira, tu hermano es igual a tu papá físicamente y vos sos igual en forma de ser, ¿no? Esto de ser así explosivo y qué sé yo, qué sé cuánto. Y después digo, si me hubiera avisado un poco más. Mi papá era arquitecto, había hecho otra carrera antes, estaba ligada a la física nuclear o algo así. Yo tengo muchas formas de reconstruir la historia de mi viejo, por lo menos la de los amigos, no la militancia, porque obviamente eso era algo que no se compartía con la familia y los amigos. Pero sí saber que era amiguero, que era muy inteligente, muy brillante, un humor muy ácido, pintón, que era, digamos, que él realmente consideraba que lo que él estaba defendiendo como idea era lo que correspondía y no se le conoce ningún hecho, digamos, no sé, no hay que yo te diga detenciones o algo que me den un historial. No, mi viejo salió un día a un bar de Juan B. Justo y Santa Fe a encontrarse con una persona y no volvió más. Es algo que nunca cierra como dolor, porque primero de chiquito te sentís diferente al resto. En las otras casas hay mamá y papá, en la tuya hay mamá y hay un papá que no saben dónde está. Es un montón. Para un niño de 4 años es un montón para codificar una personalidad que no tenga ese agujero. Construí, porque así era lo que nos dijeron que teníamos que decir, que papá estaba de viaje, construí en mi cabeza la idea de que papá estaba de viaje. Había que decir eso, pero yo sabía que mi papá no iba a volver o no sabían dónde estaba porque opinaba diferente a los que estaban en el gobierno en ese momento. Y recién 2 años después, yo hice una parálisis histérica, es decir, no caminé durante días y no había ninguna situación física que lo explicara. Así que se diagnosticó como parálisis histérica y una vez que mi mamá prestó como yo ya no caminaba, prestó mi karting, el que me había regalado mi papá, a un chico de la cuadra y ahí yo desbloqueé, me levanté, le dije, ¿me das el karting? Y le agarré a mi mamá y le dije, quiero ahora decirme qué pasó con papá. O sea que ya me lo contó 2 veces. Pero yo lo bloqueé durante años. La sensación de siempre ser distinta a todas las otras familias. En esto, en que tenía una mamá que tenía que salir a trabajar, que en mi casa no había un papá a la mesa, yo iba a las casas de los otros, estaba la mamá que cocinaba, recordemos, década del 70, ¿no? Había como mucho de la familia argentina clase media, tradicional, y yo veía las otras casas, y en las otras casas... Mira, yo miro fotos mías de esa nena y yo no hay vez que no la mire y me ponga a llorar. Porque digo, si en ese momento hubiéramos sabido, inclusive hasta de terapias, o sea, yo hoy todo lo que pude procesar, lo pude procesar gracias a meterme ahí y trabajarlo. Tal vez si yo hubiera sabido que esto era tan hondo, un agujero tan para siempre, donde no duelas, hay una cagada ahí. Porque yo nunca pude duelar a mi papá. No solo fue un golpe cívico-militar, esto es fogoneado por un montón de sectores, esto pasa ahora también, ¿no? Que fogonean un discurso, sino que además fueron unos chorros absolutos. O sea, realmente unos delincuentes, desde todo tipo de lado, desde la deuda que tomaron hasta la poca explicación sobre los fondos que se usaron en el Mundial, hasta la cantidad de desaparecidos cuyas propiedades fueron, que se quedaron en manos de sus secuestradores. Y esto está probado, no es que no sucedió, está probado. Lo mejor que pueden tener es el ansia de conocimiento, porque cuanto más sabes, mejor te puedes defender. Te lo digo con mi historia personal. Si yo hubiera sabido algunos datos de mi historia familiar, yo probablemente hubiera podido prever mi situación de salud antes.
La información es la que te salva. O sea, entenderlo, aparte es apasionante. De verdad es apasionante nuestra historia. Mi nombre es Ernestina Pais, soy, conductora, periodista, actriz gastronómica. Y el 24 de marzo de 1976 yo tenía 4 años y no sabía todo lo que iba a venir después. Hago un esfuerzo enorme para no imaginar el futuro, para construir este presente. A mí lo que más me importa es que pueda hacer hoy para que ese futuro sea mejor. Me parece, insisto, que la información, la educación, no solo nos hace más libres, como se dice, sino que además nos salva de cometer grandes errores. Como persona, imagino un futuro en el que podamos sentarnos a hablar de otra manera y que no exista este enfrentamiento y que el debate sea un debate basado en una honestidad intelectual y no en el medio que me esté sosteniendo y a quien le convenga que yo diga esto o lo otro. Yo sabía cuando esto se estaba como dividiendo en dos, que a mí me va a costar mucho seguir en esa ambivalencia, porque yo soy una libre pensadora. Entonces, yo les deseo, a las nuevas generaciones y a mi hijo propiamente, que trabaje hoy para que él, más allá de lo que pasa alrededor, se convierta en una buena persona y construya. Y no hacerse el boludo con el dolor ajeno. Para mí hay que seguir teniendo empatía con el dolor ajeno. Deseo para el futuro un país sin violencia y con mayor igualdad, obviamente. Pero para eso hay que acordarse de lo que pasó. Hacia el futuro puedo desear, hacia el pasado puedo aprender y en el presente puedo construir. Eso. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado 1 hora para volverte a ver. 1 más 1, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. InfoShow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Código Luteral con Gustavo Luteral. Entrevistas y recorrido por la vida de los mejores protagonistas. Jueves de 16 a 17 por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo.
debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. La Juntada con Santiago Cuño y equipo. Un encuentro para debatir la realidad. En vivo viernes de 14 a 17 horas. Repite los domingos de 16 a 19 por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Estamos de vuelta con Larry de Clay y equipo. Política, actualidad y las voces que marcan la agenda. Lunes a viernes de 17 a 19 horas por Canal 22 Web. Íntimamente con Alejandra Rubio. Los protagonistas del espectáculo Mano a Mano con Ale Rubio. Lunes, martes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas por Canal 22 Web. 22 Noticias con Verónica Recia y Gabriel Rufo. Las noticias del día con contexto y análisis. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 22 Web. La revancha del 1 con Pato Galván y equipo. Opinión sin filtros. La actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes, 22 a 0 horas por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. 1 más 1, 3. Con Santiago Cuño y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienes? Solo voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Nuestro país y especialmente las regiones de La Guaira y la región capital en las últimas décadas, y lo que hemos visto nos permite, además de mandarle a todas y a todos un abrazo solidario, agradecerles a los miles de voluntarios y voluntarias y agradecerles también a los miles y miles de funcionarias y funcionarios de los grupos de rescate, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los cuerpos policiales, de las gobernaciones, de las alcaldías de Chacao, de Caracas y de la alcaldía de La Guaira, por el esfuerzo denodado que han experimentado para salvar las vidas y para atender a los miles y miles de afectados por la tragedia del terremoto, los terremotos del 24 de junio a las 6:03 de la tarde. Hasta este momento, cuando son la 1:17 de la tarde, hemos experimentado en total 302 eventos sísmicos. Repito, 302. Es decir, que además de los 2 fatídicos terremotos con una potencia muy pocas veces vistas en la historia del planeta Tierra, al menos en los últimos 1000 años, además de los 2 terremotos de 7,2 y 7,5, de magnitud 7,2 y 7,5, hemos tenido otras 300 experiencias sísmicas que en forma de réplica se ha sufrido
a lo largo de las 3 fallas que existen en la República Bolivariana de Venezuela. Queremos mandar un mensaje fuerte y pedirles que, manteniendo como lo han hecho la calma y la unidad nacional, atiendan esta petición que le queremos hacer. Pedirles a todos y a todas quienes quieren apoyar y quienes quieren ayudar que por favor no bajen a La Guaira. Repito, por favor, no bajen a La Guaira, porque entendiendo que ha sido masiva la intención, el deseo de ayudar al prójimo de todas y todos ustedes, también ocurre que se congestionan las vías donde estamos evacuando y llevando a las personas afectadas y a los heridos o a un refugio o a los hospitales en la ciudad capital y en el estado Miranda. La mejor ayuda que pueden aportar, el mejor apoyo, es no congestionarnos las vías para que los equipos de salud puedan trasladar rápidamente a los pacientes y para que la Fuerza Armada y los cuerpos policiales y los cuerpos de rescates puedan hacer mejor su labor. Si quieren apoyar con algún tipo de insumo, agua, alimentos, colchones, ropa, frazada, equipamiento de maquinaria liviana o pesada de la llamada maquinaria amarilla, hemos dispuesto 2 grandes centros de acopio aquí en la ciudad de Caracas. Uno en la carpa de La Carlota y otro en la almacenadora Caracas en Catia. Repito, los centros de acopio para todos los insumos de todas y todos aquellos que quieran colaborar. Por una parte, la carpa de La Carlota y por otra parte, la almacenadora Caracas en Catia, en la parroquia Sucre de Caracas. Ese es el mejor aporte que puedan hacer todas y todos ustedes. En minutos vamos a publicar un número 0800 para que ustedes puedan denunciar allí o plantear que haya alguna persona desaparecida o algún paradero de algún familiar que ustedes quieran. Nosotros tenemos ya enlazado a todos los hospitales que han recibido personas heridas, afectadas de La Guaira, de Caracas, de Chacao, de San Bernardino, del Paraíso. Todas las personas que han sido afectadas y atendidas en los hospitales ya las tenemos en listados automatizados y eso nos permite responderles rápidamente sobre el paradero de alguna persona si ya se encuentra en algunos de los hospitales. En cuanto al parte del día de hoy, a esta hora, debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas. Edificios afectados entre viviendas unifamiliares y viviendas multifamiliares, 383 edificaciones afectadas de manera total o de manera importante, la mayoría de ellos en el estado La Guaira. Es por eso que la presidenta del Cieloína Rodríguez declaró el estado de desastre natural allí en La Guaira y queremos decirle a todas y todos, en este momento el estado de La Guaira se encuentra totalmente militarizado. Se encuentra totalmente en control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la seguridad, para garantizar el orden interno y para facilitar las labores que de manera y sin dormir ni un minuto, casi sin comer y casi sin hidratarse, están llevando a cabo los cuerpos de rescate venezolanos y de solidaridad internacional. La mayoría en Caraballeda, en Macuto, en Los Corales, la mayoría en Catialamar, en el sector Playa Grande. Son los sectores de La Guaira que están brutalmente afectados por la acción de los terremotos, pero estamos afortunadamente en todos los puntos en los que se presentó una afectación de ese nivel. Afortunadamente, de las primeras cosas que se hicieron en las primeras horas después del terremoto fue despejar las vías. Yo quisiera recordarles
que en otra tragedia que sufrió el estado de La Guaira, como fue el caso del deslave del año 99, las vías se mantuvieron tapiadas, incluso por varias semanas. Fue muy difícil, por la razón de la montaña, haberse desplazado hacia el mar. Fue muy difícil el acceso precisamente a zonas como Caraballeda, Macuto y más allá, hacia Anare y hacia los Caracas. En este momento la vía está completamente despejada por la acción del gobierno venezolano hasta los Caracas, y eso nos ha permitido llevar a los cuerpos de rescate, nos ha permitido el control de la seguridad y del orden interno allí en todas las zonas de desastre en La Guaira. 13 hospitales han sido afectados y también intervenidos por parte del Comando Unificado, por parte de la Autoridad Única. 25 centros comerciales también han sido afectados y otras estructuras, 1.002 han sido afectadas, para un total de 1.423 obras de infraestructura afectadas. Intervinimos las vías de La Guaira para poder lograr el acceso rápido por parte de los grupos de rescate. Hasta este momento, principalmente en La Guaira, pero también en toda Caracas, en la Gran Caracas, agradecemos la acción de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, del alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, que también se han volcado a cuidar a su municipio, a cuidar a su gente y a acompañar este esfuerzo inmenso de atención, de salvación de vidas y de recuperación. Hasta este momento, 2.600.000 kilos de alimentos han sido distribuidos entre alimentos perecederos, imperecederos, proteínas, a todas las personas que han sido afectadas, incluidas aquellas personas que por razón de la afectación de su vivienda o simplemente por temor han estado pernoctando en espacios públicos. Estamos hoy intensificando la atención de este grupo de personas para quien quiera irse a un refugio temporal pueda irse al refugio temporal, o si se quedan en esa zona, poder darle las atenciones en materia de alimentación, en materia de hidratación y en materia de higiene personal. Varios cientos de personas han sido rescatados por los grupos de rescate y yo quiero poner un ejemplo porque como le escuché decir a alguien ayer, cada persona salvada es un milagro. Cada persona que se logre reunir nuevamente con su familia constituye un milagro que llena nuestra alma de alegría. Así como cada persona afectada o fallecida nos llena de tristeza, cada persona que se rescata es un milagro que nos devuelve la esperanza en que vamos a recuperarnos y que vamos a superar este grave infortunio. Ayer estábamos la presidenta encargada de los equipos de trabajo junto a la almiranta Carmen Meléndez en el edificio que se desplomó en la parroquia San Bernardino de la ciudad de Caracas, y nos decía la alcaldesa Carmen Meléndez que aun cuando habían rescatado 7 personas fallecidas, 20 personas con vida fueron rescatadas de ese edificio y 22 mascotas que estaban allí también tapiadas fueron rescatados con vida. Ese es el esfuerzo que están haciendo de forma denodada los grupos de rescate y no vamos a descansar hasta actuar en toda la zona de desastre. No nos alcanzará la vida para agradecerle a los países hermanos que de manera inmediata y oportuna se abocaron a la solidaridad con el pueblo de Venezuela en esta tragedia. En este momento, en el campo, principalmente en La Guaira, pero también en Chacao y en Caracas, en el municipio de Libertador, 272 personas de México, 328 rescatistas de los Estados Unidos de América, 115 rescatistas de El Salvador. Le agradecemos al gobierno de El Salvador, le agradecemos al pueblo de El Salvador el esfuerzo que ha demostrado, la mano amiga que tendió para ayudarnos en esta tragedia. 90 personas de Suiza, 63 de Colombia, 40 de España, 53 de Ecuador, 34 de Chile, 11 de República Dominicana, 13 de Panamá y también el equipo especial de rescate de Naciones Unidas. Son personas especializadas en el rescate de personas en desastres naturales, son personas especializadas en sortear todos los obstáculos, los escombros, las paredes, los muros para lograr llegar a la vida que debe ser salvada. En total son 861 a este momento y siguen llegando aviones de solidaridad del mundo entero. 861 rescatistas especializados que se suman a los miles de
el gobierno bolivariano y a los miles de voluntarios que han acudido a apoyar. En total, en cuanto a insumos, herramientas que han traído junto con ellos para ayudarnos, son 73,2 toneladas métricas de insumos y también 33 caninos que son muy útiles en esta contingencia. Insistimos, no vayan a La Guaira. Si quieren ayudarnos, no vayan a La Guaira. Si no necesitan de manera absolutamente perentoria ir allá. Si quieren colaborar, si tienen algo con qué aportar, váyanse a los centros de acopio de carpa en La Carlota o en la almacenadora Caracas. Yo quiero hacer un último comentario que pensé mucho si era necesario que se hiciera, pero es necesario para que la población tome conciencia. Y es que entre tanto altruismo, entre tanta grandeza que ha demostrado nuestra población, los voluntarios, los rescatistas, la solidaridad internacional, también aparecen los miserables y las miserias. En un intento de buscar algún tipo de provecho en esta tragedia tan horrible, en lugar de sumarse, como se han sumado los factores políticos, incluso de la oposición venezolana que hacen vida en la Asamblea Nacional, como se ha sumado la doctora Dinora Figuera, que me mandó un mensaje de solidaridad y de apoyo en este momento. La doctora Dinora Figuera, que representa a los diputados de la Asamblea del 2015 al 2020. No han faltado los miserables que han querido tomar algún tipo de provecho de algo tan horrible. Ayer montaron, desde el mismo terremoto, buscando qué especie de falsa montar. Ayer montaron el tema del supuesto tsunami, el falso tsunami, sabiendo que era mentira. Generaron retardos importantes en el proceso de rescate de las personas atrapadas. Generaron un verdadero éxodo de gente que en la circunstancia en la que estamos ha experimentado el mayor de los sufrimientos. Sumaron desesperación a la desesperación y todo con una intención. Por eso queremos pedirle a la población, mantengamos la calma y solamente atiendan la comunicación oficial. Nosotros no vamos a ocultar absolutamente nada de la magnitud de esta tragedia, que es inmensa, que es la mayor que hemos sufrido en los últimos 100 años. No vamos a ocultar absolutamente nada, pero ustedes entiendan que también cuando demos las recomendaciones que les damos a ustedes, lo hacemos para que podamos acelerar el trabajo de rescate en esta etapa y de atención a la gente en esta etapa. No atiendan falsos bulos y fakes, aun cuando parezcan muy reales. Hasta unos videos mostraron de una playa en el estado Sucre que siempre retira sus aguas de manera natural. No hay ningún tipo de alerta de tsunami, ya lo dijo ayer el vicepresidente Diosdado Cabello, pero no es extraño que aparezcan otro tipo de bulos. Atiendan solo la comunicación oficial, atiendan solo lo que el gobierno bolivariano y la autoridad única quiere comunicarles, no le presten atención a falsedades y a mentiras y por favor no vayan a La Guaira. Nosotros en este momento estamos en control de la situación y si quieren ayudarnos no vayan y lleven sus aportes a la carpa de La Carlota o a la almacenadora Caracas de Katia. Muchísimas gracias por su atención. No me arrepiento de haber venido